Bueno, a ver si puedo compartir esto. ¿Dónde está? Bien. Bueno, ahí estoy compartiendo una pantalla de una presentación. No sé si la alcanzan a ver. Sí, sí se ve. ¿Se ve bien? Bueno, a ver si ahora hago esto, que es poner el modo presentación. ¿Cómo era? Así. Tengo que salir de acá. Bueno, salimos de acá. A ver, así. Y ¿dónde están acá? A ver, ¿dónde está? Acá. Ahí lo puse de nuevo, pero ahora en modo presentación. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí, profe. Buenísimo. Sí, me tuve que salir y volver a entrar. Se ve que no lo reconoce. Bueno, vamos a comenzar con por lo menos lo que sería una introducción a la materia, ingeniería de reservorios. Seguramente muchos de los conceptos o definiciones que vayamos viendo, seguramente las pueden haber visto. Disculpen, justo aparecieron dos más. Tic, ahí está. A ver si ya están adentro. Bien, entonces vuelvo a empezar. Tic. Como les comentaba, en este primer encuentro vamos a ver seguramente muchos conceptos o definiciones que seguramente han visto en algunas otras materias, pero bueno, que hacen a la ingeniería de reservorios, entonces por ahí conviene volverlos a ver o refrescar de qué se tratan y bueno, y si se necesita profundizar, bueno, tendrán que volver para atrás, ¿no? En los contenidos. Pero seguramente hay muchas de las cosas que ya las han visto, por lo menos lo que tiene que ver con la parte de geología, la parte de petrofísica, la parte de las materias, ¿no? De petrofísica y perfilaje o geología del petróleo y del gas. Así que debería resultar bastante ameno estos contenidos. Ahí está. Bien, algo ya les había comentado Carlos el otro día, o lo han visto en el programa, que es parte de la bibliografía que se va a utilizar en la cátedra. En particular para esta primera parte, si quieren tener una lectura un poco más profunda o bien para ampliar algún contenido o ver otro punto de vista. Por ahí, para la primera parte, los contenidos más teóricos asociados a la geología del petróleo y del gas, por ahí el libro de Bittner les puede resultar bastante ameno. También el libro de Tarek Ahmed. Bueno, la diferencia claramente está en que uno está en castellano y el otro en inglés. También el libro de Paris Ferrer, que también está en castellano. Y el de ya es un poco más parecido a un libro de física, ¿no? Entonces, que seguramente lo van a tener que consultar. Y después, para la parte de un poco más de detalle, que tiene que ver con la petrofísica, por ahí usamos mucho, consultamos mucho este libro de Tia Donaldson, que, bueno, es un libro eh, especializado en ese tema, ¿no? Entonces, tiene contenido por demás que ni siquiera vamos a ver, pero bueno, si uno quiere profundizar más en algún contenido, ese libro es muy interesante. Y después hay otros libros, por supuesto, cualquier otro libro de ingeniería de reservorio también les puede servir. Aparece alguien más. Pic. A ver si ya entró. Hola, hola, buen día.
Recién creo que entró Nicolás, ¿puede ser? Sí, profe, hola, buen día. Tal buen día. Bueno, les recuerdo por las dudas, porque me parece que veo más de los que mandaron el mail, o no estoy seguro. Si alguno no mandó el mail con el contacto, si tener registrado cuál es su mail y agregarlo en la lista, por favor envíen, así actualizamos la lista, el listado. Bien, los que entraron recién no se han perdido demasiado, solo estaba hablando de la bibliografía, digo rápidamente que para los contenidos así más teóricos y iniciales, el libro de Wimmer y el de Paris de Ferrer están muy bien. Ambos están en castellano, y para la parte ya que va a tener más que ver con la parte de cálculo y demás, los libros de Dec, Tarek Ahmed andan también muy bien, igual el Paris. Y específicamente para la parte de petrofísica, los libros de Tiavi Donaldson son, perdón, sí, es el libro que ahonda más en esos temas, el libro es específicamente de ese tema. ¿Bien? Hay contenidos por demás, digamos, no es que vamos a abarcar todos esos contenidos. Queda abierto eso. Bien. Bueno, en sí la ingeniería de reservorios uno lo puede conceptualizar, interpretar como una ciencia que tiene que ver con cómo uno aprovecha la energía en el sentido de la energía para nuestro caso. Ahora este concepto es muy amplio, ¿no? Cuando habla de energía, hay muchas energías involucradas, pero uno se está refiriendo a las a la energía del subsuelo, que está caracterizada por los hidrocarburos, ¿bien? Esta energía fósil. Y el objetivo es, para nosotros, en la ingeniería de reservorio, recuperar la máxima cantidad de estos hidrocarburos, y ahí hay algo importante que es, por ahí no sé si es la mejor expresión, pero al mínimo costo, ¿no? Buscar esta mejor relación costo-beneficio. Si bien es cierto que en esta materia no vamos a abordar el tema económico, de costos y demás, siempre es un parámetro que es fundamental. Después con el tiempo, ¿sí? Cuando vayan viendo más contenidos y demás, siempre va a estar latente esto de que si bien uno puede conseguir obtener la mejor técnica para hacer una recuperación o aplicar una mejor teoría, no siempre va de la mano de su aplicación, en el sentido de que por ahí la mejor técnica no es la más beneficiosa en términos económicos. Por ahí la inversión en costos hace que el proyecto no se vuelva tan rentable como se quisiera. Entonces, por ahí no la mejor técnica o la mejor teoría es la que se utiliza, ¿no? Esas cosas van a ver que se van a encontrar con eso. Bien, en términos de lo que es la ingeniería de reservorio, ustedes en su carrera seguramente ya han distinguido o pueden distinguir si quieren, que hay como tres áreas medulares, que una es reservorios, otra puede ser producción y otra puede ser la parte de perforación, que justamente son tres materias que tienen dentro de su currícula. Y en particular, bueno, dentro de lo que es la carrera, reservorio es como esa área en la cual tocan muchas de las otras y hacen nexo entre ellas, ¿bien? Bueno, la presentación que voy a continuar está tomada de algunas cosas modificadas de lo que suele dar la profesora Malvina Frigerio. Esta parte suele siempre introducirla a ella, así que seguramente algunas partes no tengan la profundidad que le daría a ella ya por su, eh, su especialidad, que es geóloga, por ahí tiene otros puntos de vista más hacia esa área, ¿bien? Bueno, esta operación
o este mecanismo, o esta ciencia de extraer los hidrocarburos del subsuelo, uno debe concebirla también como algo más grande, como un todo, que varias partes que parecen al principio por ahí que no tienen una relación muy clara, pero donde todas ellas en conjunto hacen a toda la operación. Ustedes ya han visto estas cosas, ahí hay un pequeño esquema o figura para poner en evidencia que uno tiene un reservorio, que es lo que nos atiende en particular en esta materia, pero bueno, tenemos los pozos, que por ahí, más allá de que existe el pozo en el reservorio, nosotros dentro de lo que es la materia no nos va a interesar algo más, sí en otras áreas, en otras materias, por ejemplo, producción o perforación. Tenemos todo lo que es el sistema que conecta o vincula el reservorio con la superficie, el subsuelo con la superficie, entre las cañerías, tuberías, los equipos de producción, las líneas de captación y todas las otras instalaciones de superficie que hacen a toda la operación en su conjunto. ¿Bien? No es que uno esto del ingeniero reservorio lo puede interpretar como algo aislado de todo un sistema más grande, ¿bien? Que hacen a la operación en sí misma, ¿no? Todo esto de extraer el hidrocarburo es la suma de muchos componentes, ¿bien? En este sentido, la ingeniería de reservorio se vincula, como ustedes ya han visto, muchas otras ciencias, la geología, por supuesto, geofísica, estadística, física en general, empresas que tienen su expertise en áreas específicas, como puede ser la producción, la terminación, la reparación, la industrialización de todos los productos que uno obtiene del subsuelo. Y en esa sinergia en ese esquema, lo que uno quiere representar es cómo son cada una de estas áreas, son como engranajes que todos funcionan al unísono, ¿bien? Y donde uno puede distinguir algunas más o bien asociadas a lo que uno considera o denomina upstream y otras en lo que uno denomina el downstream. Esa en una traducción literal, el upstream se refiere a líneas, corrientes arriba, y downstream a corrientes abajo, o bien uno puede interpretarlo como el concepto de aguas arriba, aguas abajo. Bueno, y está asociado a lo que uno ya conoce como subsuelo, en particular para el upstream, y superficie para el downstream. A grandes rasgos, uno cuando habla del upstream está más enfocado hacia los temas del reservorio, en sus aspectos geológicos y de los fluidos. A alguien se le abrió la cámara. Nicolás, ahí está. Y el downstream ya estamos más cerca de lo que tiene que ver con el tratamiento de estos fluidos de subsuelo. Estamos hablando de gas, petróleo, el agua también, que es el agua de formación, y todos los procesos que uno debe hacer para dejarlos si se quieren, especificaciones para después su uso. Bien. Dentro de lo que es el upstream se distingue entonces la exploración, la evaluación del descubrimiento, el desarrollo de este yacimiento, del reservorio, su producción y el transporte a planta. Y dentro de lo que es el downstream, uno puede identificar la separación y tratamiento de los fluidos, ¿sí? Repito que básicamente son tres: el agua de formación, petróleo y o gas, ¿bien? Gas natural. Su transporte, su refinación, bueno, y por supuesto la comercialización. Eso sería grandes rasgos. Bueno, sí. Siempre que la exploración resulte exitosa, se realiza una evaluación de este descubrimiento, de haber encontrado un reservorio, una formación productiva,
Y a continuación lo que se hace es una caracterización del reservorio. Esto está asociado a conocer con mayor profundidad cuáles son las características, en principio, geológicas, ¿bien?, y de los fluidos que tiene en su interior. Siempre que nosotros, en particular para esta materia y su carrera, el interés es, o el éxito siempre está asociado a haber encontrado hidrocarburos, ¿bien?, en algunas de sus fases, ¿bien?, líquido, gaseoso, o ambas. Bien, el objetivo entonces es la evaluación de estos tipos de fluidos, pensando en los hidrocarburos, y cuánto de ellos están in situ, o sea, en el reservorio, en el subsuelo. Eso serían las primeras etapas de la caracterización. Acá, este esquema solo viene a representar este sentido de la evaluación de los hidrocarburos, como uno primero tiene una... ¿Yo si muevo el mouse se ve? ¿O tengo que elegir otra lápiz? Sí se ve. Ah, sí, gracias. Uno en principio caracteriza la geología del reservorio, sus estratos, ¿sí?, como en un aspecto más macro. Acá esta figura está mostrando un afloramiento que a veces sirve mucho para conocer, por ser esto muchas veces una extensión de lo que viene de subsuelo, ¿bien?, por el cruzamiento que uno puede notar. Entonces por ahí nos sirve para ya conocer el subsuelo, con qué nos podemos encontrar, con qué tipo de litofases, ¿bien? Luego la caracterización de los fluidos, bueno, esos son muestras de crudos, ¿bien?, ¿sí?, en términos de si son acténicos, afanténicos, sus grados API. Luego, o en simultáneo, una caracterización del medio poroso, ¿sí?, de la roca. Acá lo que se ven en estas figuras son testigos rotados, o muestras de cutting, o cortes delgados también, que lo que permite eso es identificar los elementos constitutivos de la roca, que en particular serían reservorios de estos hidrocarburos, o serían los contenedores de estos hidrocarburos. Entonces, interesa conocer los minerales que lo componen, arcillas, sus características petrofísicas. En principio pensemos en las básicas, porosidad y permeabilidad. Luego, cómo están distribuidos estos fluidos en el reservorio y también cómo es su dinámica. Eso está asociado, por supuesto, a las presiones que se tienen en el subsuelo. Y con toda esa información uno puede realizar en principio comenzar a realizar una descripción de este reservorio, con el objetivo, por supuesto, siempre de evaluar qué cantidad y tipo, calidad de hidrocarburo tenemos originalmente en el reservorio. A diferencia de otras disciplinas o otras especialidades, en ingeniería de reservorios, en general, me quedan 10 minutos y se cortan, lo vuelvo a arrancar, ¿bien? En general, trabaja con información, datos que no los tiene al alcance de la mano, ¿bien?, en el sentido de que no puede tenerlos a la vista o manipular el reservorio, ¿bien? El reservorio está en el subsuelo, a algunos miles de metros de profundidad, entonces uno infiere y trata de interpretar qué sucede en el subsuelo, ¿bien? Entonces uno se basa o se ayuda con modelos, los cuales por supuesto tienen errores o incertidumbres. Entonces
hay mucho de inferencia en esta disciplina que hace que, bueno, por ahí lo que uno piensa que está sucediendo no necesariamente es la realidad. ¿Bien? Bueno, en ese sentido ahí hay una afirmación o una expresión que dice, bueno, que el ingeniero de reservorio no diseña ni construye el reservorio. Eso ya existe, naturalmente, a diferencia que como puede suceder en otras disciplinas, como puede ser la civil, uno crea el edificio, ¿no? Uno lo puede diseñar, lo ve, está bien. En ese sentido, requiere de mucha interpretación. Y los parámetros fundamentales que uno obtiene del reservorio, o los básicos si quieren, además de los que ya he comentado antes, están en términos de las producciones que uno va obteniendo de petróleo y o gas que tiene el subsuelo, que es como una forma de respuesta del reservorio, como uno lo está produciendo, como así también las presiones que uno las puede medir en el tiempo, en la boca del pozo o en el fondo del pozo, ¿bien? Entonces, uno a través de esa mínima información, si quieren, uno debe hacer interpretaciones, análisis, demás, que le permitan estimar cómo es el desarrollo de este reservorio, cómo va evolucionando, y en términos siempre de esto del objetivo que es producir la máxima cantidad posible de los hidrocarburos, y no dejemos de pensar en esto que con el mínimo costo posible, ¿eh? Por eso se convierte directamente en maximizar el beneficio, que por supuesto estos son negocios, entonces lo que se requiere es eso, ¿no? Obtener máximos beneficios. Si no, por supuesto, no lo hace. Así, lineal. A ver si puedo mover esto que me está molestando. Ahí está. Bueno. Este cuadro es solo para hacer hincapié en cómo son, o se pueden resumir las etapas, desde la caracterización al modelado. El modelado tiene que ver con cómo interpreto el reservorio. Después hacemos hincapié, profundizamos un poco más en algo de eso del modelado. Y con el objetivo de establecer cómo va a ser la manera, la estrategia de poder desarrollarlo. Desarrollarlo no quiere decir explotarlo, ¿bien? Entonces, en principio uno tiene esta descripción del reservorio, evalúa cuánto de hidrocarburo tiene en el subsuelo. Ahí en términos de reserva está pensando en que es económicamente explotable. ¿Bien? Después entender cómo es la mecánica del reservorio. Esto se refiere a cómo es el movimiento de los fluidos. Y el modelado tiene que ver con, bueno, integrar toda esta información y poder hacer estimaciones a futuro de cómo va a ir evolucionando el reservorio, siempre pensando en esto de recuperar los hidrocarburos del subsuelo. Sorry que no me anda el botón. A ver, tic, ahí está. Bueno, en términos de los modelos, hay como dos modelos básicos de descripción. Uno es el modelo denominado estático y el otro es dinámico. El estático, como ustedes ya imaginarán o saben de antes, está asociado más a la geología y tiene que ver con el modelo estructural, el estratigráfico, el sedimentológico, el petrofísico, que sigue hablando de las características del medio poroso, propiedades del medio poroso y de los fluidos, que el modelo geoestadístico, bueno, es otra manera de hacer el modelo que tiene que ver con más, el que está basado en parámetros que se obtienen a partir de análisis estadístico de información. Y por otro lado tenemos un modelo dinámico, que esto tiene que ver con cómo los fluidos se mueven en el reservorio y eso está asociado a las presiones que tengo en el subsuelo y las caídas de presión que producen su movimiento.
Ahí también está asociado los mecanismos de producción, y está asociado en principio a las energías primarias que tiene el reservorio, y después necesita energías externas, como puede ser la inyección de un fluido para desplazar el fluido de interés, o un mecanismo artificial de extracción, como puede ser un bombeo mecánico. Y después tenemos otros conceptos que tienen que ver con los balances de materiales y la estimación volumétrica de los hidrocarburos originales en el sitio. Cada vez que toco ahí está. Bien, ahí tenemos unas figuras o unos mapas, básicamente son estructurales y de litofáciles. Este es un modelo estático, por supuesto está asociado a la geología. Este en particular es de uno de acá de Argentina, del bloque Greenvik. Es un reservorio que se ha trabajado bastante en el sur. Y si mal no recuerdo, en este reservorio, sí, por lo que estoy leyendo ahí, sí, está bien. Está sujeto a una recuperación secundaria, pero incluso también se le han hecho inyección de químicos, en particular creo que eran polímeros, para mejorar la eficiencia de barrido. Este es algo que están trabajando actualmente y ha tenido muy buenos resultados. Pero se viene trabajando hace, por lo menos que yo tengo memoria, 10 años o más. Aquí tenemos un ejemplo de un modelo dinámico, que acá vemos distribución de los fluidos. Bien. Bueno, este en particular habla de la saturación de petróleo. Estimo que de izquierda a derecha va aumentando. Y todos los puntitos que ven ahí, bueno, yo les digo puntitos, pero esas cositas negras serían los pozos. ¿Bien? Lo que ayuda estos modelos dinámicos tienen la ventaja que nos permiten, con sus errores, por supuesto, ir viendo cómo van cambiando la distribución de los fluidos y en qué zonas, en qué lugares se van produciendo o van quedando las concentraciones de hidrocarburos. Bien, pero cada vez que toco ahí está. A ver si puedo ocultar esto. Ahí está. Bien. Bueno, las escalas de estudio son varias y están asociadas, por supuesto, a diferentes áreas de estudio. Por ejemplo, cuando hablamos en términos de kilómetros, hay un mapa de lo que puede ser la cuenca neuquina. Luego, cuando ya nos establecemos en un área, en un yacimiento en particular, ahí por ejemplo hay un corte, y ya podemos hablar o estar en escalas de metros. Bien, acá hay un mapa, si no me equivoco, geofísico, que también nos ayuda a identificar eh, las zonas de interés, los estratos, donde puede estar localizados los fluidos. ¿Ustedes ya hicieron geofísica? Yo no.
Ya casi estamos. Me parece que falta uno. Bueno, les consultaba si ya habían hecho la materia de geofísica, que uno de ustedes me dijo que no, quizás son varios, ¿no? No me acuerdo en qué año la veían esa materia. Creo Es que del es segundo tercero. cuatrimestre, de cuarto ¿la al tienen? segundo. ¿En cuarto la ven? No la vieron. Bueno, entonces, eh, sin ahondar demasiado, bueno, estimo que no saben de lo que les estoy hablando, entonces. No. Estos mapas estos mapas de física se obtienen por reflexión de ondas. Bueno, no quiero meterme mucho en el tema, pero se hace vibrar el terreno, que a veces se usan descargas detonantes o camiones, vibradores, entonces eso son unas señales que se reflejan en los distintos estratos, y dependiendo de cómo o de las características que tienen esos estratos y los fluidos que pueden aparecer, esas ondas eh, se perturban, y cuando rebotan y vuelven a los receptores donde toman esa señal, vuelven a distintas velocidades, y eso hace que lo termina siendo un software, ¿no? Permite ir determinando distintos estratos, y entonces uno puede ir, por ejemplo, acá identificando como que aparece un anticlinal, e incluso después puede identificar zonas donde probablemente haya fluidos, y uno puede ir reconociendo en superficie, perdón, lo que existe en subsuelo. Básicamente se usa siempre esto. Incluso existen unas que se llaman en 3D, o sea que uno puede obtener todo el bloque en 3 dimensiones del subsuelo, y uno de esa manera puede observar anticlinales y cruzamientos y los estratos, y uno, como ya tiene pozos realizados, como pueden ser estas líneas, conoce también a cada profundidad el tipo de litología, y también si había presencia de fluidos. Entonces uno, juntando toda esa información, básicamente conoce todo el subsuelo, cómo están distribuidos eh, las litofacies y los fluidos. ¿Bien? Acá hay un perfil. Esto, bueno, lo deben conocer de cuando hicieron, claro, capaz que no lo hicieron, petrofísica y perfilaje. Pero básicamente lo que me interesa es esta, que es una foto, no sé si se distingue bien, que es un corte de una corona. La corona es una porción de roca que uno obtiene cuando está perforando, básicamente con un trépano que hace a las veces de sacabocado, ¿bien? Y uno lo que puede hacer con estos trozos de corona, que pueden tener un diámetro de 30 centímetros o menos, perdón, se me fue, eh, uno puede hacer una descripción geológica y también de los fluidos que contiene y minerales y demás, que es lo que se ven en las fotos que están a la derecha, que ya estas fotos que están a la derecha son obtenidas con un microscopio electrónico, ¿bien? Entonces ahí puede identificar los clastros, los tipos de minerales, la presencia de arcillas, los espacios entre ellos. Esta que se ve acá abajo, en particular, esto se obtiene cuando a una muestra, estas de roca, se le inyecta una resina que es de color azul, ¿bien? Que es lo que se ve azul, que ocupa, por supuesto, los espacios vacíos. Después uno realiza un corte muy fino, lo pule, esto se denomina corte delgado, y se observa con lupa, y uno puede identificar los tipos de minerales,
presentes, las arcillas, los espacios vacíos, que son justamente los que están en azul, y entonces le permite estimar o caracterizar a nivel ya en el orden de los micrones, cómo es la distribución de los espacios dentro del medio poroso. Bien. Bueno, como principales características para evaluar en lo que es la caracterización del modelado, por un lado tenemos la petrofísica, que está asociada a perfiles y al laboratorio, y lo que tiene que ver con la escala de campo. Bien, escala de campo, bueno, si quieren, en el sentido de todo lo que no tiene que ver con el laboratorio, que es a otra escala. Dentro de lo que es la petrofísica, uno tiene lo que es el estudio de la roca, su cemento, la textura, la granulometría, el tipo de minerales, etc. La porosidad, eso se mide en el laboratorio. Nosotros ahí en el laboratorio medimos porosidad. Creo que ustedes ya han hecho alguna materia que por ahí ya hicieron algún laboratorio o les mostraron algún laboratorio donde medían la porosidad de un medio poroso. La permeabilidad, que es uno de los parámetros fundamentales para nosotros en el sentido de que es el que nos da una idea de cuán fácil va a ser que los fluidos fluyan a través del medio poroso. ¿Bien? Capilaridades, mojabilidad, las propiedades eléctricas y la saturación de los fluidos. Y bueno, los fluidos que pueden estar en este medio poroso, como ya dijimos antes, en principio son los hidrocarburos, gas, petróleo y el agua de formación, que siempre es un agua salobre. ¿Bien? Bueno, en ese sentido, uno estudia cuál es la composición de estos fluidos, ¿sí? Cuáles son sus componentes, y también propiedades que por ahí en general son las propiedades reológicas, que esas están asociadas a básicamente la viscosidad, ¿no? Cómo cambia su viscosidad con las tasas de corte, y uno puede hacer esos estudios. Bien, y asociado a la escala de campo, tenemos las presiones del reservorio, que básicamente se está asociado a la energía propia del reservorio, inicial y durante la producción, pues bueno, por supuesto que con la explotación del reservorio, ¿sí? En este movimiento de los fluidos, esa energía disponible va disminuyendo. ¿Cuál es la distribución y la saturación de los fluidos? ¿Bien? Al principio seguramente se tendrá que pensando en una conformación de, si quieren, petróleo y agua de formación. Si vamos extrayendo todo lo que tiene que ver con el hidrocarburo y el petróleo, bueno, los espacios que van quedando se irán ocupando por la propia expansión del hidrocarburo, pero en gran parte también por el agua que va a ir invadiendo esos espacios. ¿Sí? Entonces ahí va a ir cambiando la distribución y la saturación de los fluidos en el reservorio. Naturalmente debería ocurrir si explotamos solo el petróleo, que cada vez la saturación de petróleo va a ser menor y la agua de formación va a ser mayor. ¿Cuáles son los tipos y los volúmenes de estos fluidos? La caracterización geológica, que tiene que ver con los espesores, la metodología, las facies, todo aquello que describe geológicamente al medio poroso. ¿Bien? Y en particular las zonas de interés, que van a ser aquellas que tengan acumulados los hidrocarburos. Porque si es por interpretar y caracterizar el subsuelo, bueno, uno puede empezar desde casi la superficie hasta incluso pasar las zonas de interés y caracterizar todas las mitologías presentes, pero por ahí no vale la pena. Bien, la historia de producción, que tiene que ver con las recuperaciones que uno va obteniendo y
los caudales producidos en función del tiempo y también asociados a las presiones. ¿Bien? Uno obtiene estos históricos de producción. Y la evaluación de las reservas que pueden ser producidas, y bueno, siempre haciendo hincapié que si uno habla de reservas, ya está pensando que todas las técnicas existentes y aplicables al reservorio son las mejores, o son o dentro de las que existen, son las que uno obtiene ¿cómo es? Un ámbito que le permite que sean comercialmente explotables. ¿Bien? Este parámetro económico es determinante. ¿Bien? Ustedes no creo que lo hayan vivido, pero no fue hace mucho, habrá sido hace 10 años, si quieren 15, todo lo que tiene que ver con reservorios no convencionales era, bueno, por supuesto, hago distinción, vamos a pensar solamente en las rocas generadoras, que hoy por hoy, dadas las tecnologías presentes que se pueden aplicar y la relación costo-beneficio, hacen que uno las explote. Hace 10, 15 años atrás eran rocas generadoras y de ahí no se sacaba el carburo. Entonces, estos conceptos estas interpretaciones van evolucionando y están muy asociadas a las tecnologías que uno puede aplicar, cosas nuevas que aparecen, técnicas nuevas, equipos nuevos, que permiten que económicamente uno pueda explotarlas y tener beneficios. Profe, Bien, sí. antes que continúe, justo se me cortó un poco. Ahí, vos te explayaste en la parte de distribución y saturación de fluidos, porque no te escuché y me gustaría por ahí ampliar un poco eso de la saturación, si es posible. Sí, no sé en particular qué te generó dudas, pero básicamente tiene que ver, digo, en el reservorio, cuando pensemos ya tenés el reservorio, donde tenés tus fluidos, uno caracteriza que, pensando en que la suma de todos los fluidos que están en el reservorio es 1 o el 100%, qué saturaciones, cómo están distribuidas las saturaciones de cada uno de estos fluidos. 30% de uno, 25% del otro. ¿Está bien? En términos, Gracias. esa es una manera de verlo, y si no, también lo puedes pensar en términos de que cada fluido tiene a ver, que cada uno, o sea, pensemos en algo binario, petróleo y agua de formación. Entonces vos tenés una saturación inicial de ese fluido y una saturación inicial del otro fluido. Uno del agua y otro del petróleo. Le pongo números para que sea más fácil. Tenés 10 de petróleo, 20 de agua. La unidad que vos quieres. Barriles, metros cúbicos, lo pensás como vos quieres. Esos 10, vamos a decir metros cúbicos de petróleo, es tu saturación inicial. Si lo pensás en una escala del 0 al 100%, saturación de petróleo, bueno, entonces cuando lo vas produciendo, bueno, por supuesto en el reservorio vas perdiendo o vas extrayendo una cantidad de petróleo, entonces bueno, esa saturación se va reduciendo. Creo. Buenísimo. Está claro, sí. Sí, Está gracias. bien. Bueno, creo que ya dije todo. Bueno, acá hay algo más para hacer hincapié en el aspecto económico, que está asociado al precio del mercado, las instalaciones, la infraestructura, estos impactos ambientales y las leyes y todo lo que tiene que ver con eso es bastante importante en el último tiempo, como para decirle que si me estiro a 20 años atrás,
por ahí no era una variable a considerar demasiado. Hoy por hoy ya no es así. El aspecto ambiental en cualquier proyecto social es muy importante, ¿bien? Incluso al punto que puede no concretarse algún proyecto. ¿Está bien? Incluso puedo mencionar, no sé, una represa, ¿está bien? Una represa hidroeléctrica puede no hacerse por no superar este parámetro de impacto ambiental, ¿bien? Ya no es algo menor. Bueno, ustedes tienen más conciencia ecológica que en otras épocas, ¿no? Bien. Recuperación primaria, secundaria y terciaria, y después puse recuperación asistida. Esto de primaria, secundaria y terciaria está asociado a un evento cronológico, o sea, que se describe cronológicamente. Justo apareció alguien. ¿Hay alguien que entra y sale? No sé si es porque se le corta, puede ser. Que por supuesto no siempre se respeta, ¿no? Después, cuando hablemos de cada uno, después hago hincapié en eso. Y por ahí, mucho de lo que uno menciona, por ahí en realidad se escribe en lo que es una recuperación asistida o mejorada. ¿Está bien? Bueno, esto es solo un gráfico, un esquema básicamente que solo es para describir de alguna manera cuál es la evolución de producción de un reservorio en el tiempo. Y nada, solo para mencionar esto de que al principio uno tiene en el tiempo, bueno, descubre el pozo, lo estudia, empieza a tener las primeras recuperaciones, en este caso petróleo. En el tiempo tiene una tasa de producción algo constante, y después entra en una etapa de declino, que se puede denominar de esa manera. Bueno, que claramente en el tiempo uno cada vez tiene menos recuperación de este petróleo, hasta que alcanza un momento de abandono, que como pueden ver acá está asociado íntimamente con un límite económico, que básicamente nos está diciendo lo que yo invierto para obtener esa recuperación de petróleo ya no me es rentable, ¿bien? O sea, me está saliendo más, si quieren, ya me está saliendo casi tan caro el costo de sacarlo que de venderlo. Entonces, uno alcanza ese límite, ¿bien? Que uno lo termina asociando al abandono. Es cierto que hay muchos pozos maduros, yacimientos maduros, que hace 20 años o 15 años habían alcanzado este límite económico o el abandono, y que ahora, por haber nuevas técnicas, nuevas tecnologías, otro esquema, otro panorama económico, otros precios de mercado, bien, muchos factores que hacen que por ahí se los vuelva a poner en producción. Porque ahora sí la ecuación económica les es favorable. Entonces estos límites, o el abandono, está muy asociado a la foto del día, si quieren, o a la situación mediana en tiempo en el momento que uno está produciéndolo. Así como les comentaba de estos reservorios tipo shales, que antes ni se pensaba en explotarlos. Pero bueno, con la evolución de la tecnología, los mejores precios de mercado, etcétera, bueno, hicieron que sí, ahora sí sea rentable hacerlo. Y en ese caso no es que se pensaba que se recuperó el pozo, sino que, o sea, que se lo puso de vuelta en producción, sino que se empezó a pensar en producir ese tipo de yacimientos. ¿Bien? Esto por ahí lo pueden pensar en un pozo o en un yacimiento que tenía una energía primaria, luego se pudo haber hecho una inyección de agua, como puede ser la recuperación secundaria, water flooding,
Y después empezaron a aparecer mejores formas de hacer esa inyección de agua, incluso usando químicos para mejorar la eficiencia del barrido. Entonces por ahí ese límite económico se pudo levantar, digamos. Uno pudo poner de vuelta en valor este pozo o este yacimiento o este reservorio. ¿Bien? Esto también lo pueden haber escuchado mucho con este tema de zonas marginales. Y hay muchas empresas más pequeñas, que no son las operadoras más grandes, que como negocio a ellos no les sirve seguir produciéndolos, entonces los abandonan y por ahí los ponen en venta, y empresas más pequeñas sí les sirve porque ellos hacen un trabajo más de menor escala, entonces a ellos sí les cierra la ecuación económica. ¿Bien? Así que es muy, muy variable. Bien, factor de recuperación y petróleo residual. Bueno, debería ser claro de que uno no puede, sería genial, óptimo, por no decir otra cosa, poder extraer todo el hidrocarburo, si quieren podemos pensar en el petróleo que se encuentra en su suelo. Bien. Esto no ocurre en la realidad y estamos lejos de que ocurra. Y siempre queda una fracción de este petróleo que uno haya identificado en términos de reserva, uno lo puede denominar como petróleo remanente, donde una parte de este petróleo remanente es un petróleo que uno denomina móvil, que es el petróleo que uno, con la técnica que utiliza o la tecnología que está utilizando, es plausible de poder producirse, pero por alguna razón no lo ha podido desplazar, entonces queda ahí dentro del reservorio. Y también existe una fracción de este petróleo que uno puede denominar inmóvil o residual, que por más que uno siga aplicando esta tecnología que está utilizando para extraer el hidrocarburo y la aplique ad infinitum, digamos, nunca lo va a poder desplazar, porque hay parámetros que con esa tecnología no lo puedo movilizar. ¿Está bien? Por ahí cuando uno utiliza algún químico, por ejemplo, si uno piensa en un surfactante, un tensoactivo, por ahí eso modifica algo en la estructura de las moléculas, afecta parámetros como la viscosidad del petróleo o la manera en que coalescen estas fracciones de petróleo, y ahí puede mover una fracción más de petróleo, desplazar, que antes no era posible con la tecnología o la manera o la técnica que estaba utilizando. ¿Bien? Entonces, en principio, por la manera en que yo estoy extrayendo este hidrocarburo, por la técnica o por la tecnología, voy a tener una fracción que va a quedar remanente, donde una parte puede ser petróleo que puede ser móvil y por alguna razón no se mueve, y otra que, bueno, nunca la voy a poder mover o desplazar. Bueno, ahí, a modo de referencia, esto es casi un dato teórico, puede variar, por supuesto, suele ser que más del 40%, yo casi podría llegar a estirarme al 60% si quieren, del volumen que uno encuentra, va a quedar dentro del reservorio. Y en este sentido uno, bueno, estos valores porcentuales, si quieren, de petróleo o de los hidrocarburos que quedan en el reservorio, están asociados a estos mecanismos de energía, de producción, que así a grandes escalas uno puede en principio pensar en una producción primaria, que eso está asociado a la energía propia del reservorio, es decir, yo no utilizo algún mecanismo externo para ayudar a su desplazamiento o su producción, como puede ser, si pensamos algo fácil, que tenga un acuífero de agua, que eso genera un empuje que lo desplaza, o que tenga un casquete de gas que en su expansión favorece el desplazamiento del petróleo.
Esas serían energías propias del reservorio, que yo lo único que hice es el pozo, genero una caída de presión, y después por los propios mecanismos internos del reservorio, hace que se desplace el fluido. Bueno, si uno solo siempre pensando que tuviera esta energía primaria, reservorios que por ahí es muy, muy baja esa energía primaria, prácticamente no. Con la energía primaria que tiene, solo llega hasta el fondo, o sea, al pozo, llega el desplazamiento del fluido, pero se le da unos metros por el pozo y no alcanza la superficie, ¿está bien? Y en otros que hago el pozo y sale el petróleo a la superficie por la propia energía que tiene el reservorio, ¿bien? Hay de todo. Y si ocurriera eso, rápidamente se va a depletar y ya después vamos a necesitar algún otro mecanismo para poder extraerlo, ¿bien? Bueno, mediante ese mecanismo o esa producción primaria, usando la energía del reservorio, aproximadamente uno puede recuperar del 15 al 20% del petróleo original. ¿Bien? Entonces, si uno ya estimó las reservas, sobre esas reservas, entre un 15, un 20, también puede ser un poco menos, un poco más, es lo que se puede llegar a obtener. Luego, si yo quiero seguir obteniendo recuperaciones del petróleo, ¿sí? del reservorio, perdón, seguramente voy a tener que asistirme de alguna manera, y ahí entramos en este campo de la producción asistida, donde, por ejemplo, en términos cronológicos, si quieren, o podemos presentar lo que es secundaria y terciaria. Secundaria se asocia mucho a la que es inyección de agua, donde en términos de la recuperación primaria se estima que aproximadamente uno puede recuperar un 20% más de lo que quedó del petróleo original, ¿bien? Y luego, siguiendo este camino cronológico, uno puede aplicar una técnica, una producción terciaria, entonces ahí ya está involucrado la inyección de químicos o procesos térmicos, eso está muy asociado al tipo de reservorio. Y se estima que uno puede recuperar un 10% o más, básicamente de lo que le quedaba. Bien. Digo esto cronológico porque muchas veces lo que uno hace es, tiene esta energía primaria, seguramente al poco tiempo la presión que tiene el propio reservorio no alcanza para completar la columna del pozo y que tenga su urgencia natural. Entonces necesita usar un mecanismo artificial, como puede ser un equipo de bombeo, que son los típicos A y B, que uno ve cuando va por la ruta y ve los pozos, y esos son equipos de bombeo mecánico, que básicamente es suplementar la energía que necesito para que el petróleo, pensemos en el petróleo, ¿no? Alcance la superficie. Pero también en esa misma etapa uno, si evaluó hacer o no la inyección de agua y consideró que no era necesario, por ahí sí, por las características del reservorio y lo que conoce del mismo, en 10 minutos se corta y ahí lo vuelve a arrancar. Entonces uno ahí, por ahí necesita inyectar algún químico para mejorar la producción, o por algún otro motivo que mejore el desplazamiento de los fluidos. Por ejemplo, asociado a la producción, si uno está haciendo esta inyección de agua, generalmente tiene otros pozos accesorios que ayudan al desplazamiento del hidrocarburo hacia otro pozo que lo considero productor, los serán los inyectores. Pero puede ser que los caminos preferenciales por donde va pasando el agua a través del medio poroso y va desplazando el hidrocarburo no hagan un barrido eficiente, entonces queden muchas zonas del reservorio por donde el agua no pasó o no desplazó. Entonces uno por ahí necesita usar en esa misma etapa algo que tiene que ver con la terciaria, pero que tiene que ver con la parte de la asistida, que es por ahí inyectar algún químico, como puede ser un obturante o un polímero,
que bien, puede ser porque quiero obturar zonas donde el agua pasa, pero necesito que pase por otro lugar, entonces por esa zona quiero que no pase más, o bien darle más viscosidad al agua para que haga un desplazamiento más eficiente por los espacios por donde debe pasar. Bien, entonces esto de este cronológico es más bien teórico y no es que necesariamente siempre se respeta de esa manera. Bien, bueno, eso es un esquema de pozo inyector, pozo productor, que está asociado a esto que te iba mencionando, de la inyección de agua, que también se puede hacer inyección de gas, bien, dentro de lo que es esto secundaria. También se inyectan gases. El sentido del gas en la secundaria, o pensándolo como recuperación secundaria, está asociado a, si yo tengo un reservorio con un casquete de gas, mi intención al inyectar gas es inyectar el gas en el casquete de gas para mantener esa energía que provee el casquete, ¿bien? Y en el sentido del agua, es que si yo tengo un acuífero que ejerce esa energía para desplazar el hidrocarburo, pensando en petróleo, inyecto el agua en ese acuífero para mantener esa energía propia del acuífero. ¿Bien? Después, por supuesto, también lo puedo pensar en términos del desplazamiento. Entonces, inyectar el agua para que desplace el hidrocarburo de su lugar. También el gas se puede inyectar donde está el hidrocarburo, pensando en petróleo, no en el casquete. Pero ahí, si bien es cierto que se puede interpretar como que va a desplazar, como el gas, por lo general el gas, si uno inyecta gas de la misma producción, suele disolverse en el petróleo. Entonces, por ahí el parámetro que mejoro en ese sentido es su viscosidad, lo vuelvo menos viscoso, lo cual, en términos generales, favorece su desplazamiento, ¿no? Bien, bueno, acá hay unos gráficos o esquemas donde se muestran patterns de algunos yacimientos de reservorios, bien, donde en este caso los que están pintados en azul o tienen unas flechitas son los pozos inyectores, y los verdes serían los productores, inyectores de agua, pensemos, y los productores de petróleo. Muchas veces, o en general, el costo de hacer un pozo es bastante alto, entonces, como uno empieza con una etapa de primaria, si quieren, entonces uno ya tiene pozos hechos, y lo que hace es reconvertir alguno de estos pozos, conociendo dónde están las acumulaciones de hidrocarburos y cuáles son los mejores pozos. Entonces, en las zonas donde ya el hidrocarburo, el petróleo, pensamos en petróleo, su saturación es bastante baja y mucha más cantidad de agua. Entonces esos pozos, entonces, lo que se suele hacer es reconvertirlos en inyectores. Entonces no es que uno hace un pozo a propósito nuevo para inyectar, salvo que sea una necesidad importante, ¿no? O sea, generar nuevos pozos así del tipo inyector. Bien. Bien, pasó otra cosa. Bueno, estos son unos gráficos que tienen que ver con la historia de producción. Esto está asociado a una inyección de agua o recuperación secundaria. Por ahí lo que más me interesaba hacer hincapié es en la parte del eje derecho, que o sea, con estos gráficos, donde tenemos estos puntitos azules que están asociados al porcentaje de agua. Esto sería, si quieren, porcentaje de 0 al 100%. Y bueno, no se nota muy bien el color, este parece como un lila, este es un color negro, o sea, estos serían los productores activos, le dice, bueno, serían los pozos productores y los otros serían los pozos inyectores. Y lo que quería hacer hincapié es en esto, ¿no? De que cómo va aumentando el porcentaje de agua, ¿bien? De agua producida, si quieren, en términos del porcentaje de producción de petróleo. Entonces uno lo que puede ir notando es que
va obteniendo, uno empieza a inyectar el agua en los pozos inyectores, fíjense acá la curva esta, ¿no? Uno alcanzó, ¿cómo se dice? Aumentó el nivel de recuperación, empezó a inyectar agua, ¿no? Empezó a obtener mejores recuperaciones de petróleo, los pozos productores, después un amesetamiento, y después empieza a caer y aumenta un poco, vuelve a tener un poco de recuperación, pero fíjense cómo va aumentando cada vez más el porcentaje de agua recuperado, que se ha producido, en términos de porcentaje de recuperación de petróleo. Y eso debería ser bastante intuitivo en el sentido de que, bueno, yo inyecto agua, y lo que va sucediendo con el tiempo es que en los pozos productores al principio seguramente sale solo petróleo, y después con el tiempo empieza a salir petróleo ya con agua. Y ya después la fracción cada vez de agua va siendo cada vez mayor y la de petróleo cada vez menor. Bueno, y lo que pueden ver acá, que alcanza casi, no sé, les redondeo un número, 93, 95%, por decir algo, o más. Y eso está asociado a lo que a veces uno conoce como el corte de agua en los pozos productores. Y está asociado mucho a lo que uno denomina por ahí yacimientos maduros, que son que están asociados a recuperación secundaria, de inyección de agua, que acá en Argentina hay una cantidad enorme de casos. Digo, por ejemplo, Cerro Dragón, todo así de inyección de agua, de recuperación secundaria, y los cortes de agua en Argentina, de pozos así ya de mucha data, bueno, tienen cortes de agua del 93, 95% y se siguen produciendo. Es decir, de toda la producción que uno tiene a la salida del pozo, un 93, 95% es algo que no es petróleo, el resto es petróleo, y el otro es agua de formación y cualquier otra cosa que salga, ¿no? Básicamente el agua que estoy inyectando o agua mezclada con el agua de formación. Pero bueno, todavía la ecuación económica, en algunos casos, es favorable y se siguen produciendo, ¿bien? Por ejemplo, me habían mencionado alguna vez en lugares como Arabia, no sé ningún lugar en particular, pero en situaciones semejantes a estas, en pozos de este tipo con inyección de agua, cuando están produciéndolos y el nivel o el corte de agua en la producción alcanza 10, 20%, es decir, de todo lo que se produce del pozo, un 80% o un poco menos es petróleo y el resto es agua o agua de formación, entonces lo cierran al pozo. Prefieren usar otro pozo. Es otra realidad, ¿no? O sea, en esas zonas tienen abundancia del recurso, digamos. Entonces les resulta más económico hacer otro pozo y producir y que salga solo petróleo y no después tener que estar lidiando con el tratamiento de esas aguas que salen y demás. Que es otro costo, ¿no? Bien, dentro de lo que es la terciaria, terciaria, o si quieren, métodos mejorados de recuperación, bien, si queremos sacarle este carácter cronológico. Hacer de nuevo. Cuatro.
Ahí van otros. A ver qué me queda de acá. Bueno, bien. Ahí están los otros. A ver, creo que están todos. Bueno, si no, avanzo dos, ¿cómo es? Avanzo dos filminas, dos slides más y hacemos un pequeño recreo. ¿Les parece? Bueno, dale. O se cansaron mucho y cortamos ahora, no sé. Después seguimos con teoría, profe. Sí, me queda bastante. Bueno, no me queda tanto, capaz que me queda más o menos todo lo que, o un poco menos. Y ya creo que por ahí cortamos. Y seguimos la próxima. La próxima clase eh, es así también teórica, así que ya tiene más que ver con algunas ecuaciones. Básicamente Darcy, no creo que sean cosas muy nuevas. Es como para ya poder empezar a hacer el primer práctico y avanzar. A ver si me faltó alguien. Bueno, aparentemente están todos. Tendría que poner compartir de nuevo, me parece. ¿Sí, no? Ahí se ve. Sí, profe. Bueno. Bueno, todo esto que estamos viendo así de recuperación asistida y demás, hay una materia optativa que yo doy, que es solo de eso, así que imagínense que hay mucho para hablar, ¿no? Así que esto es medio así introductorio con suerte. Bien, entonces dentro de lo que es esto de terciaria, siguiendo un camino cronológico, si nos queremos deslindar del tiempo, lo podemos pensar también en términos de una recuperación mejorada, que lo que uno conoce o se suele conocer en el ambiente como IOR, con I, Improve Oil Recovery, y dentro de eso, que eso abarcaría todo lo que tiene que ver con la recuperación asistida, ¿bien? Todos los mecanismos, técnicas, tecnologías que yo puedo usar para mejorar. Bien, como les decía, esto estoy haciendo secundaria y utilizo alguna otra tecnología que puede ser la inyección de algún químico o bien algún equipo nuevo, entonces en ese sentido sería mejorarla. Y después, dentro de lo que es ese improve, está lo que uno conoce como EOR, que se escribe con E, que eso está asociado a esto que estoy hablando ahora, ¿bien? Que se conoce como recuperación mejorada EOR, con E, que es parte de la improve, que con IOR. Bien, y dentro de esas tenemos métodos químicos, tenemos métodos térmicos, microbiológicos y miscible o inyección de fluidos que son visibles con los hidrocarburos. Los químicos básicamente se inyectan para mejorar parámetros que en esta etapa, ¿no?, de OR, que tienen que ver con cambiar o variar parámetros físicos, químicos de los fluidos. ¿Bien? Cuando uno inyecta un surfactante, lo que está tratando de hacer es cambiar las fuerzas que están asociadas a la tensión interfacial entre las fases petróleo-agua. Cuando inyecta álcalis también tiene
que se genera un proceso semejante en el subsuelo, que es la formación de un tensioactivo que también busca eso. Los polímeros están asociados a cambiar en esta área, cambiar la viscosidad que tiene, como puede ser el fluido de inyección en el agua, entonces, de alguna manera, mejorar la relación de movilidades. Y después otros químicos que pueden usarse, ¿no? Químicos, digo, que pueden también cambiar la viscosidad de los fluidos y alguna otra propiedad. Los térmicos no se suelen utilizar, estos que acabo de mencionar, nosotros en particular en el laboratorio nos dedicamos a investigar y hacer experimentos con eso, con inyección de surfactantes y polímeros. Y en la zona se está usando mucho ahora, en un momento con el advenimiento de los no convencionales se dejó de usar, pero como también se están utilizando surfactantes o químicos en reservorios no convencionales para mejorar la producción, y hay varios aspectos a tener en cuenta. Bueno, se está volviendo a usar mucho. Los métodos térmicos están asociados justamente, como ustedes estarán imaginando, a llevar al subsuelo alguna forma de energía, de calor, para básicamente modificar algún parámetro del fluido. Esto se utiliza mucho por ahí en los yacimientos de petróleos muy pesados, donde la viscosidad es tan alta que uno no puede generar en ellos un movimiento hacia el pozo productor, ¿bien? Pero nosotros acá en la zona si bien pueden existir estos, no se explotan directamente. Hay lugares que sí, hay casos así que literalmente se produce un incendio en subsuelo, se enciende fuego, se inyecta oxígeno, un carburante y demás, entonces eso genera un frente de calor que se traslada por todo el reservorio, por el petróleo en particular, y bueno, por supuesto el primer parámetro que cambia es su viscosidad y lo vuelve más fluido. Bien. También, sin ser tan incendiario, por decir de alguna manera, también existe la posibilidad de inyectar vapor de agua caliente. Está bien. Hay otras alternativas. Después, con el tema de la inyección visible, tiene que ver con esto que yo ya había mencionado antes, que es la inyección de gases. No necesariamente tiene que ser gas natural, puede ser algún otro gas que sea miscible con el petróleo, y básicamente lo que se busca ahí es también mejorar su viscosidad, o sea, que se vuelva más, no sé, al bajar su viscosidad, se vuelve más fluido, y en términos de la relación de movilidades respecto a los otros fluidos, que en principio pensemos que es el agua de formación, se genera un movimiento favorable. También se inyectan organismos vivos, o se inyecta nutrientes, si quieren, que favorecen la proliferación de organismos vivos. Estamos hablando de bacterias o microbacterias, que también en general lo que buscan es, bueno, puede haber de varios tipos. Las más conocidas son por ahí algunas que degradan el hidrocarburo, en el sentido de que rompen las cadenas largas, y en ese sentido lo que están haciendo es bajarle su viscosidad. Y hay otras que también su ciclo biológico lo que producen son agentes tensoactivos, entonces también mejoran o debilitan las fuerzas, las tensiones interfaciales entre los fluidos, entonces también mejoran el movimiento del hidrocarburo respecto del agua de formación. Bien. Ahí está. Bien. Este cuadro solo está agregado para mostrar de alguna manera rangos de aplicabilidad de los sistemas, o mejor dicho, de los mecanismos estos, o de los métodos.
Esto es a grandes rasgos, por supuesto, acá está asociado a la profundidad y a la viscosidad del petróleo. Hay muchos de estos esquemas que también pueden estar asociados con la profundidad, la viscosidad y la temperatura. También no es un parámetro menor la temperatura. Por ejemplo, hay químicos que a alta temperatura se degradan, no los puedo usar, por más que sería óptimo aplicarlo en el tipo de hidrocarburo y el medio poroso que tengo, pero por las condiciones de temperatura no me lo permiten. Bueno, acá ven, por ejemplo, la inyección de vapor o algo que sea una fuente de calor, está asociado por lo general a petróleos viscosos, la inyección de gases para que sean miscibles con el petróleo, está asociado a viscosidades bajas, pero a altas profundidades o grandes profundidades. Bien, eso es a modo de dimensionar un poco de cómo uno, dependiendo de las características o la caracterización del reservorio que tiene, cuáles pueden ser las mejores maneras de extraer o recuperar el hidrocarburo. ¿Bien? Bueno, hagamos un recreo. A ver, no me queda mucho para lo de hoy, creo. A ver, tac, tac. ¿A dónde está? Acá. No, no es tanto. Una horita más como mucho. Hacemos 15 minutos o 20. ¿Estaría bien? ¿Cuánto, profe? 15, 20 minutos está bien, o no sé, mucho o poco. 20. Vale. 20, o sea, 10:45 nos volvemos a conectar. ¿Está bien? Dale, perfecto. Bueno, volvemos a